¿Cómo están todos, señores? Miren, esta es la materia de dibujo 2. Hoy vamos a hablar acerca de las instalaciones mecánicas, en este caso, las hidráulicas y sanitarias. Esta clase es la clase para el día viernes, como había quedado con todos ustedes, que les voy a hacer una presentación. Esta es la presentación de la materia, esta es como diapositivas la que vamos a estar presentando. Y como les dije, el tema es instalaciones mecánicas. Hoy específicamente vamos a hablar de las instalaciones hidráulicas. Y el temario lo vamos a dividir en 5 puntos, que es definición, cuáles son los elementos de un plano de instalaciones hidráulicas, cómo se distribuye en el plano, cómo se hacen las representaciones y los detalles. Pero para esto tenemos que empezar hablando por las definiciones, y para eso vamos a empezar con las definiciones más importantes. ¿Y cuál es la primera definición? ¿Cuáles son las instalaciones más comunes de una casa de habitación? Y las vamos a encontrar como dos instalaciones: las instalaciones mecánicas y las instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son las instalaciones mecánicas? Son las que funcionan por principios mecánicos, como son gravedad y presión. Entre ellos se clasifican las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. En las instalaciones eléctricas son las que funcionan por una carga eléctrica. Entre ellas se clasifican las instalaciones eléctricas, de comunicación, datos, etc. Bueno, de las que vamos a tocar hoy son las instalaciones mecánicas. Y de las instalaciones mecánicas podemos definir las dos que vamos a ver en este curso. ¿Qué es una instalación hidráulica? Pues es el conjunto de tuberías y equipos, llamamos tinacos, bombas, cisternas, calentadores, etc., necesarios para llevar agua fría y agua caliente a los diferentes aparatos, muebles de baño, lavaderos, llaves, etc., de una edificación. Es decir, todo aquel sistema que lleva el agua de la red municipal a el interior de la casa. Todo lo que es el agua antes de usarse. Y podemos también definir la instalación sanitaria como es el conjunto de tuberías y equipos, trampas, registros, coladeras, céspols, etc., necesarios para la evacuación de aguas residuales de los diferentes muebles y aparatos hacia la red pública, es decir, el desalojo del agua. Entonces, estas son las dos instalaciones que vamos a ver, y hoy en específica la instalación hidráulica. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene un plano de instalación hidráulica? Bueno, pues los elementos que tenemos son las plantas, los cuadros de datos, las simbologías, los detalles y los isométricos. Ahorita aquí tenemos una presentación de algunos elementos de un plano de instalación hidráulica que les puede servir como elementos para entender y visualizar cuáles son las partes que lleva cada uno de los planos. Entonces, empezamos. Los elementos que tiene en el plano, pues dijimos que son las plantas, y las plantas precisamente son la representación gráfica de cómo está distribuida la instalación en el edificio. Como ustedes pueden ver en este acercamiento, el edificio está marcando dónde vienen las tuberías, dónde están los registros y cómo se conectan a los diferentes aparatos. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de una cisterna prefabricada, cómo el sistema lleva a un sistema de bomba, el cual se va a llevar a un tinaco, que es un elemento elevado. En algunas casas no se utilizará tinaco, se utilizará un sistema electrónico llamado sistema hidroneumático. Pero en este caso estamos hablando de un sistema de tanque elevado llamado tinaco, el cual va a llevar el agua y luego por gravedad la va a llevar a los diferentes muebles. Generalmente el único aparato eléctrico, en este caso que cuenta la casa, sería el aparato de bombeo, el cual va a llevar con presión el agua a los diferentes elementos. Ahora, dentro del plano tenemos los cuadros. Los cuadros son datos de carácter técnico que dan apoyo a la información hidráulica. Estos pueden ser las alturas de los muebles, los consumos de agua por local, volumen de agua, etc.
En los proyectos generalmente se va a presentar un cuadro de datos donde se hace el cálculo del uso de agua de cada uno de los aparatos y el cálculo de uso de agua por usuario. El cálculo de uso de agua por usuario es un cálculo muy sencillo, el cual solo se va a efectuar de la siguiente manera. Se va a presentar la cantidad de usuarios que va a tener la casa. Por ejemplo, en el proyecto que estamos llevando, la casa va a constar de 6 usuarios, más un usuario que es la persona de servicio. Total, 7 habitantes. Ahora, en el cálculo se va a calcular siempre la cantidad de habitantes más 1, porque siempre se considera una reserva de agua. De esa reserva de agua vamos a considerar 8 habitantes. Bueno, por reglamento generalmente se considera por habitante un consumo diario de 150 litros de agua, entre baño, lavado de ropa, etc. Eso se va a considerar para la elaboración de nuestro cuadro. Entonces, al obtener la cantidad de 150 por 8, que son aproximadamente 1050 litros de agua, eso es lo que se utiliza diariamente por casa con 8 personas, bueno, 7 más la persona extra, se considera de consumo de agua. Y eso se tiene que calcular para varios días. Por reglamento, generalmente no todos los lugares se manda y bombea agua todos los días. Solo se bombea agua cada tercer día. Entonces hay que ir calculando el volumen de agua que se necesita para generar una reserva. Para calcular la reserva, calculamos la cantidad de agua que se necesita por los días. Si son 1050 litros por unos 3-4 días, estamos calculando de 3 a 4000 litros de agua de reserva, que se tienen que distribuir entre el tinaco, que son aproximadamente 1100 litros, y la cisterna, que serían los otros 3000 litros. Ahora, actualmente generalmente se considera una cisterna promedio de 8000 litros, que es una cisterna de 2 de ancho por 2 de alto por 2 de profundidad. Entonces, generalmente esos datos se van a poner en el cuadro de datos, que nos van a marcar todos los volúmenes de uso de agua. Ahora, la simbología se representa en una tabla donde se va a marcar en forma gráfica los diferentes elementos que componen la instalación. Se dibujan en el cuadro de notas. Si la instalación se dibuja en negro, la instalación se diferencia por tipo de línea. Generalmente se va a utilizar para el agua fría una línea negra y para el agua caliente una línea punteada. Los detalles, en algunos casos, se utilizan para representar conexiones especiales que en una planta de escala 1.50, 1.75 no se podrían representar en el plano mismo. Es decir, por ejemplo, aquí podemos tener, si ustedes llegan a ver en este pequeño cuadro de datos, que yo les voy a compartir el PDF de estos planos, ustedes van a poder ver que está representado en alzado y en isométrico la conexión de toma de agua que se marca por parte del ayuntamiento. Y aquí también van a poder ver cómo se hace la toma de agua de una instalación de calentador de agua. También les recuerdo que existen los calentadores de gas, de leña, y hoy en día se utilizan los calentadores ecológicos, que generalmente son solares. A diferencia de este tipo de calentadores que se conectan al gas, los solares se colocan siempre en la parte más alta de la casa. Y por último, tenemos el isométrico, que es la representación de la instalación en forma tridimensional para poder ver todos los elementos que la componen en su totalidad en forma de un árbol. Si ustedes pueden darse cuenta, aquí les voy a representar rápidamente y explicar este isométrico. El agua viene de la toma municipal y llega a la cisterna. De la cisterna se manda por bomba hacia un tinaco. Generalmente el tinaco va a tener un sistema eléctrico con un flotador que va a cerrar la válvula y apagar el sistema de bombeo
para que la bomba no esté mandando más agua y en un momento dado se llegue a rebosar el tinaco. Ahora, del tinaco se va a distribuir el agua a los diferentes aparatos. Este elemento se llama bajante de agua y va a distribuir tanto a los aparatos, como ustedes pueden ver, de planta baja como de planta alta. También lo va a distribuir al calentador y del calentador se va a regresar tanto a planta alta como planta baja. Si ustedes se pueden dar cuenta, esta es una representación de cómo se ve la instalación en en una proyección completa de casa. Cuando se hace el isométrico a toda la casa. No se hace por nivel, se representa toda la casa. Ahora, ¿cómo vamos a distribuir nuestro plano? Pues la distribución del plano que vamos a hacer nosotros es la siguiente. Como ustedes se acordarán, este es nuestro plano machote. En este caso aquí dibujamos las plantas y aquí dibujamos la planta de azotea. Bueno, pues vamos a dejar aquí las dos plantas con el dibujo de sus muebles. En la planta alta podemos eliminar la zona de jardín. Eso dejaría también más espacio para poder colocar en algún momento dado nuestro isométrico. La simbología va en la solapa, en la zona de notas. Y abajo de la zona de notas va el cuadro de datos que tenemos acá. Los detalles se van a colocar en esta parte baja y el isométrico se va a colocar aquí. Así se va a distribuir nuestro plano de instalación hidráulica. Ahora, en cuanto a la representación, bueno, ¿cómo se representa un plano de instalación? Y para esto vamos a hablar que la representación se va a hacer de dos maneras. De forma realista, o también llamada a doble línea, y de forma esquemática, o también llamada a línea simple. La forma realista o doble línea es cuando se dibuja la tubería y esa se traza en representación real. Se dibujan los tubos y las uniones como se armaría la instalación representando grosores, es decir, que los tubos se van a representar en su grosor y en su tamaño. Como ustedes pueden ver, aquí hay una representación muy sencilla de la instalación. Por acá tenemos un tubo en bajante, es decir, que el tubo se está viendo por arriba abierto, con un nipple corto o una unión corta. Aquí tenemos un codo de 45, una llave de cierre y una tubería que va a un tubo de unión. Esta se llama reducción excéntrica. Nosotros en México la conocemos también las conocemos como reducción de campana. Una llave o válvula de globo. Aquí tenemos una T que conecta dos líneas con una tercera línea. La tapa ciega que se va a utilizar generalmente en algunos lugares o cierres o donde se va a cancelar la instalación. Tenemos una válvula de compuerta, un cople que permite unir dos tuberías, una reducción, una salida lateral o también nosotros conocidos en México como yes. Tenemos también una válvula de retención, un codo de 90 grados y la tubería viendo hacia abajo. ¿Cuándo usamos esta forma de representación? Generalmente en planos hidráulicos no se usa, ni en isométricos ni en planta. Solo se llegan a utilizar en los detalles. Y eso cuando el detalle lo permita, escalas 1.25. En los sanitarios se usa esta escala 1.50. En plantas, detalles e isométricos. Este tipo de tubería es el que vamos a utilizar para el dibujo de la instalación sanitaria. Ahora, tenemos también la forma esquemática o línea simple. Es cuando la tubería se traza con una sola línea. Se dibujan los tubos y las uniones en forma simbólica, dando calidad de línea cuando esto lo requiera. Es decir, cuando yo quiera representar una tubería más gruesa, utilizo una calidad de línea gruesa. Generalmente la calidad de línea normal que vamos a utilizar para los planos de instalación hidráulica es estarla utilizando con una calidad media, es decir, con un estilógrafo de grosor 0.5.
Usaremos también un grosor 0.7 cuando la tubería la necesitemos más gruesa. En hidráulico se usa en plantas y en isométricos, a cualquier escala. Y en sanitarios a partir de la escala 1:100, en plantas de talles e isométricos. ¿Correcto? Ahora, aquí tenemos el ejemplo de una instalación representada en forma de planta. La instalación se presenta en forma lineal. Se trazan las líneas de la tubería de las salidas a 13 milímetros y de las bajantes de 25 milímetros, con línea continua en agua fría y punteada en agua caliente. Aquí, por ejemplo, tenemos este plano y ahora vamos a explicarlo para que lo vean. Generalmente en esta zona del plano están marcándose las bajantes, ¿correcto? Porque esta bajante va a llevar tanto el agua fría para alimentar el calentador como la de salida. Ahora, los tubos generalmente en forma horizontal siempre se van a dibujar por piso, nunca por muro. Siempre la instalación se va a dibujar por piso, nunca por muro, ¿correcto? Siempre esta instalación se va a dibujar por piso. Vean cómo en las uniones se marcan, por ejemplo, en este caso, donde la tubería va a llevar agua al lavadero, se dibuja con una T, porque la tubería se va a dividir en esta dirección. Ahora, en este caso que no se está llevando agua hacia la zona de lavaderos, se desvía con un codo. Generalmente toda la tubería principal se va a marcar tanto en bajantes como en distribución en tubería de 25 milímetros, ¿correcto? Es decir, media pulgada. Ahora, la salida de cada uno de las llaves se va a marcar de 1/4 de pulgada, 13 milímetros. Cada mueble tiene que llevar siempre tubería de 13 milímetros porque es el grosor de la salida. Vean cómo aquí la tubería se marcan las uniones y se distribuyen hacia cada uno de los elementos. En este elemento, si ustedes se dan cuenta, están marcándose los tubos del baño, de la regadera. Aquí el agua caliente es la tubería de arriba. Como se dan cuenta, no mandamos agua caliente al fregadero, pero sí al lavamanos, al lavadero y a la regadera. En cambio, solo se distribuye agua fría al WC. Como se dan cuenta, toda la tubería está dibujada por piso, pero toda la tubería en bajantes y en subidas se va a representar por muro. Ahora, aquí el muro está representado con calidad doble línea. Eso no se debe de hacer. Esto viene del libro del ingeniero Becerril. Bueno, no se debe dibujar calidad de línea en el muro, porque si no la calidad de línea en el muro va a competir con la calidad de línea de la tubería. Y en este caso la tubería es la que debe de llevar mayor importancia. Por consiguiente, los muros se van a dejar a calidad de machote y la tubería se va a dibujar con el estilógrafo .5 y con el estilógrafo .7. Ojo, las bajantes de agua se van a representar utilizando la plantilla de círculos y toda la representación de la instalación. Aquí, por ejemplo, van a ver ustedes cómo se representa un codo de 45 grados, cómo se representa un codo de 90 grados, una tuerca unión o tuerca universal, una conexión en T, una conexión en Y o Y, o una conexión doble Y. Aquí tenemos, vean, quiero que vean esto. Cuando el tubo va hacia arriba, se representa de esta manera el codo de 90 grados hacia arriba. Y cuando el codo mira hacia abajo, se representa de esta forma. Si se dan cuenta, no es un círculo, es como una especie de C. Ahora, si tenemos una T con salida hacia arriba, se representa de esta manera. Pero si la T tiene salida hacia abajo, se dibuja la línea completa y no se le deja hueco al tubo. Ahora,
En una instalación isométrica, el isométrico es una representación donde los ángulos de longitud y anchura se realizan a 30 grados, donde se esquematiza toda la instalación en forma tridimensional. ¿Se acuerdan que hace rato les expliqué que el agua, que se entraba la alimentación de agua aquí al calentador? Vean cómo el calentador, esta es la toma de agua fría, o sea que nos está alimentando de agua fría. Si ustedes aquí ven, el tubo sigue hacia arriba, por lo que significa que hay una alimentación. Y aquí nos está indicando que hay una válvula de desalojo de agua. Generalmente siempre en los calentadores se va a poner un tubo que va a permitir que se libere vapor para evitar que en algún momento la presión pueda hacer explotar el calentador. Vean cómo el agua se distribuye en una T y este elemento es el lavadero. Se tiene que poner siempre el nombre del mueble al cual está saliendo la toma de agua. Vean cómo aquí la toma de agua fría distribuye a la regadera, que la cual se está haciendo una unión en la regadera, se distribuye al WC y se distribuye tanto al lavamanos como al fregadero. Y como la salida de agua caliente lleva la tubería hasta los elementos de cada uno que le corresponde. Esta es una representación muy sencilla de un solo juego de baño y cocina en un edificio. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen un esquema con relación a un cubo de cómo se dibujan las uniones, las subidas y las bajadas y los codos de cada uno de los elementos. Ahora, aquí, como ustedes se dan cuenta, está también representado cómo se dibuja la tubería en planta y cómo se ve en isométrico. ¿Se acuerdan que les dije que este tipo de tubo era un tubo que volteaba hacia arriba? Vean cómo el codo está girado hacia arriba. Aquí tenemos un codo girando hacia abajo y vean cómo también ese codo se representa hacia abajo. Vean las diferentes distribuciones y representaciones de cómo se ven las instalaciones. Esta es una guía de dibujo para saber cómo dibujar lo que veo en planta contra lo que veo en isométrico. Muy bien, señores. Ahorita vamos a hacer un pequeño video para explicarles cómo se traza una instalación hidráulica y sanitaria. Primero voy a marcar dónde van a estar mis bajantes de agua y mis salidas. Recuerden, la salida a la derecha siempre va a ser la de agua caliente y la izquierda va a ser la de agua fría. Lo primero que voy a hacer es trazar la línea que conecta a las diferentes salidas. Primero marco las de agua fría y trazo la tubería de agua fría para marcar sus conexiones. Luego trazo la de caliente y las salidas de agua caliente, tanto de regadera como de lavabo. Voy marcando cuáles son los tubos de cada uno de las diferentes aguas para no confundirme. Inmediatamente con la plantilla de círculos voy a proceder a trazar las salidas de agua. Esas se trazan con la plumilla de punto 3 y realmente la escala no es más que representativa. No es una escala real, solo es para representar la simbología de la salida. Una vez obtenido esto, procedo a trazar la tubería. Para agua fría utilizaré una línea completa de principio a fin y haré las uniones a las diferentes conexiones de los diferentes muebles. Ahora procedo al trazo de la instalación de agua caliente. Para este caso estoy usando una línea de guión largo, 2 puntos, para representar el agua caliente y hago las conexiones a las diferentes salidas. Una vez hecho esto, con la plumilla del número 3, voy a marcar las uniones y los codos. Como están dándose cuenta, estoy marcando aquí las T's, los codos y la T, pero de la bajante. Procedo en este instante a trazar mis claves
salida de agua caliente de una tubería de 13 milímetros de diámetro. Salida de agua fría de 13 milímetros. Todas las llaves de salida de agua son de 13 milímetros, es decir, 1/4 de pulgada. Salida de agua fría, salida de agua caliente. Se va marcando cada una de las salidas para especificar qué es una llave. Ahora, en este caso voy a poner bajante de agua fría de 25 milímetros y bajante de agua caliente. Recuerden que la instalación siempre va a ir en vertical, va a ir sobre los muros. En horizontal va a ir sobre el piso. También voy a especificar el grosor de la instalación. En este caso estamos utilizando para distribuir el agua en toda la instalación una tubería de 25 milímetros, que es aproximadamente una tubería de media pulgada. De una pulgada, perdón. Media pulgada es la de 13 milímetros. Ahora voy a proceder a trazar con mis escuadras de 30 y 60 grados mi tubería, mi instalación hidráulica en isométrico. Como se están dando cuenta, estoy trazando ahorita todas las salidas. Obvio, esta la tengo que hacer posterior a la elaboración de mi plano. Ahorita estoy trazando en vertical las bajantes. De aquí voy a proceder a trazar con el estilógrafo la tubería de agua fría, marcando mis límites y mis salidas. Ahorita completaba el punto donde llegaba hasta el muro. Trazo las uniones hacia la pared. Como se dan cuenta, las líneas en 30 grados estamos utilizando para la zona de la planta. Ahora procedemos a trazar las salidas. Estas son las que se van a hacer exactamente sobre el muro. Van a representar las salidas del agua. Ahora procedo a trazar la tubería de agua caliente. Cuando no se trabaja un plano a color, el tipo de línea es la que me va a indicar la tubería. Ahora procedemos a trazar la tubería de regadera y la tubería de lavabo. Trazamos la elevación de las tuberías y procedemos a elaborar la llave mezcladora para el agua de la regadera. Siempre es importante representar la salida de regadera como una unión de dos tuberías. Ahora procedo a trazar las uniones. Voy marcando las T's que comunican del ramal a cada uno de los muebles y los codos para indicar los giros. También se marcan los codos en la instalación y procedemos a indicar cada uno de los. En este caso, en lugar de utilizar la plantilla como guía de letras, la utilizaré marcando los espacios de cada una de las letras. Esto para facilitar la escritura. Vean cómo estoy utilizando la escuadra para apoyarme y lograr los ángulos correctos. En este momento procedo a marcar las diferentes tuberías. Las tuberías principales se van a marcar de 25 centímetros, la de las bajantes, y las salidas se van a marcar de 13 centímetros. Se va especificando cada uno de los muebles que van a tener nuestra tubería. Agua fría, se van especificando salidas de agua fría y agua caliente. Asimismo, también se especifica
En este caso apunté 19, pero estábamos marcando 25 centímetros de diámetro. Y se pone la flecha para indicar la dirección de del flujo del agua. Ese es un ejemplo de cómo elaborar un isométrico de instalación hidráulica. Ahorita procedo a borrar el dato que nos estaba sobrando para quedar ya definitivo nuestro ejemplo de instalación. Esta instalación se tiene que hacer incluso para todas las demás. Ahora vamos a proceder a la elaboración de la instalación sanitaria. Primero, voy a retirar esta hoja para que puedan ver. Voy a colocar una nueva hoja. Y voy a proceder a la elaboración. Para la elaboración de nuestra instalación sanitaria, lo primero que tenemos que hacer es marcar la línea en forma recta entre el WC y la bajante de aguas negras. Es recomendable que el tubo que lleva del WC a la bajante de aguas negras no tenga quiebres ni giros. Ahorita voy a utilizar para la salida del lavabo una unión especial que se llama codo ventila. Es un codo de 4 pulgadas de diámetro para baño que va a tener conexión por la parte de atrás a un tubo ventila. Vean cómo toda la instalación la estoy dirigiendo a 45 grados con relación a la red principal. Esto es para facilitar la salida y el flujo de agua. Recuerden que la instalación sanitaria, a diferencia de la instalación hidráulica, no se maneja por presión de agua, se maneja por caída libre. Primero marco todos los codos y todas las uniones de mi instalación. Recuerden que esta unión que estoy dibujando ahorita se llama Y, que es una unión lateral o Y de reducción. Aquí estoy haciendo la unión de mi codo con del WC a la red principal. A diferencia de los otros elementos de acabado y calidad de línea, la única calidad de línea que se dibuja por fuera de los trazos es la de la instalación hidráulica y sanitaria. Vean cómo voy trazando todos los elementos y definiendo las bocas y salidas de cada uno de los elementos. Ahora procedo a dibujar la calidad de línea. Recuerden que dijimos que la calidad de línea se va a dibujar por afuera. Esto es para que la tubería resalte con relación a los demás elementos de mi plano. Ahora procedo a poner todos los datos y la información que debe llevar cada uno de los tubos. Siempre recuerden, es importante, tanto en la hidráulica como en la sanitaria, tienen que especificar calibres, dimensiones y flujos de los tubos. La bajante de aguas negras, por lo general, es un tubo de 4 pulgadas o aproximadamente 100 milímetros de diámetro. Asimismo, el tubo que va desde el WC hacia la red principal, que es la bajante de aguas negras, va a ser de 4 pulgadas. Las demás salidas de agua generalmente van a ser de 2 pulgadas. Procedemos de la misma manera a dibujar mi instalación sanitaria. Como se le van dando cuenta, estoy marcando primero dónde están ubicados los muebles. Todas las líneas a 45 grados en la planta se representan como líneas horizontales o verticales en un isométrico. Ahora,
Vean cómo estoy marcando los grosores de la tubería. Ahora, este es un ejemplo muy interesante. ¿Cómo saber distinguir la dirección del tubo? Primero voy a trazar dos círculos sobre el eje. Uno de los círculos va a estar tocando el centro del otro círculo. Eso me va a generar una especie de pequeño óvalo que me indica la dirección de la abertura del tubo. Vamos a volver a ver el ejercicio. Primero marco un círculo y luego, tomando el centro, marco un segundo círculo. Eso me genera el óvalo hacia donde se va a mover la abertura de mi instalación. Una vez que tengo la instalación trazada a lápiz, procedo a entintarla. Primero voy a hacer las bocas y los codos y uniones. Vean cómo al trazar el doble círculo me permite ya trazar la boca de mis uniones. Esto sucede, eso lo hacemos cuando no tenemos una plantilla de círculos. Cuando no tenemos una plantilla de óvalos o no sabemos cómo distinguir la dirección del óvalo. El ejercicio del doble círculo sirve perfectamente. Ya cuando tienes experiencia puedes hacer el trazo a mano libre, pero siempre es recomendable utilizar plantillas y escuadras cuando no dominas el trazo. Estamos haciendo la toma del WC. Vean cómo se está dibujando el codo con una boca de unión para la zona de ventilación, que en este caso la utilizaremos para nuestro desagüe de lavabo. Una vez que tengo la instalación completamente dibujada, procedemos a engruesarla por el exterior. ¿Para qué? Para que nuestra tubería resalte contra el fondo del dibujo. Vean cómo al ir trazando la tubería se remarca y ésta adquiere un mayor peso a la hora de la elaboración del dibujo. Lo mismo procedemos a marcar dónde van a ir nuestros datos y la información que tiene que llevar todos los elementos de dibujo de la instalación. Vean cómo me apoyo con la escuadra para que las líneas salgan derechas. La tubería que va del lavabo a la unión es de 2 pulgadas y del WC a la bajante de 4 pulgadas normalmente. Marcamos el mueble que está tomando la salida. El lavabo es de 2 pulgadas de PVC y en este caso estamos marcando un céspol. Un céspol es un bote con una campana para regadera donde se va a colocar la coladera. La tubería es de 4 pulgadas, el ramal principal, y la bajante de PVC también de 4 pulgadas. Se especifica una flecha para indicar hacia dónde van los flujos. Generalmente la tubería sanitaria se va a diseñar con una pendiente del 2%. Se marca el efecto de curvatura y tenemos una ejemplificación rápida de toda nuestra instalación. Marcamos los diferentes aparatos de nuestra instalación. Lavabo. En la tubería de sanitaria se va a utilizar de PVC. Céspol es el bote para la coladera de la regadera. Se marcan las líneas de la regadera y tenemos rápidamente el diseño de nuestra instalación. Ahora, aquí yo les presento estos 2 libros como bibliografía de apoyo para el dibujo de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Los 2 libros que estoy presentando
son el libro del ingeniero Becerril, Diego Onésimo Becerril, que se llama Datos prácticos de instalaciones hidráulicas y sanitarias, y el ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. En estos dos libros van a poder encontrar ejemplos de dibujo de instalación. Ahora, lo que ustedes van a hacer en su proyecto es dibujar en el plano solo la instalación hidráulica. No van a dibujar la instalación sanitaria. Los detalles de la instalación hidráulica se los voy a compartir en un archivo que les voy a anexar en la página de donde sacaron el enlace de este video, que es la página del Classroom, donde estamos llevando esta materia. Bueno, señores, les agradezco el tiempo que se tomaron para ver el video. Ese es el video que van a utilizar. De todas maneras, para cualquier duda, yo voy a estar en contacto con ustedes vía Facebook, por si llegan a tener alguna duda, comentario, o si hay algo que no se entendió, haré rápido un ejercicio de video y se los presentaré. Por cualquier situación, esto será, pues en pocas palabras, el tema de la instalación hidráulica. Espero que les haya servido y para cualquier cosa estaremos en contacto. Gracias y nos vemos en próxima sesión.